Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a Astucia Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los diferentes dispositivos que tenemos para automatizar las luces, como son las bombillas inteligentes, los interruptores o los relés. También os explicaré las ventajas y las desventajas de cada sistema, así como el uso recomendado de cada uno de ellos. Sin embargo, no voy a entrar en detalles sobre su instalación, ya que eso lo dejaré para futuros vídeos. Empezaremos con el sistema más clásico, la bombilla inteligente. La bombilla inteligente tiene su principal ventaja en su fácil instalación. Básicamente desenrosca la bombilla que ya tuviera y coloca la bombilla inteligente, y ya está. Otra de sus ventajas es que, dependiendo del modelo, podremos elegir tanto intensidad como color, lo cual nos va a permitir crear los ambientes que más nos interesen. Además, tanto encenderse como apagarse lo hace de forma gradual, creando un pequeño efecto muy agradable. Entre sus desventajas, la principal es que perdemos el control de la luz de forma manual. Si apagamos el interruptor, estaremos cortando la electricidad que le llega a la bombilla y por tanto no podremos encenderla de forma remota. Además, algunas bombillas, cuando la activa del interruptor, no se encienden, sino que vuelven al estado anterior. Por tanto, si la dejamos apagada desde el teléfono, esta permanecerá apagada. Esto en determinados casos puede ser muy molesto, ya que normalmente es más rápido encenderlo o apagarlo directamente desde el interruptor que desde el teléfono. También hay que tener en cuenta que determinadas lámparas utilizan más de una bombilla, y tener que comprar 4 o 5 bombillas puede disparar bastante el coste. Finalmente, no todas las lámparas permiten cambiar las bombillas, o bien porque son plafones que ya incluyen su propia luz, o bien porque son lámparas muy raras de estas que tienen una tira LED que no podremos cambiar. El siguiente dispositivo es el interruptor inteligente, como este. Suele tener un diseño más o menos moderno y funcionar de forma de pulsación. Pulsa y un relé interno cambia de encendido o apagado. Esto es lo que le va a permitir funcionar tanto de forma manual, controlándolo desde el propio dispositivo, como de forma remota, ya que si fuese un sistema mecánico como los interruptores habituales, no podrían cambiar de forma remota de un estado a otro. Otra de sus ventajas es que funciona prácticamente con cualquier lámpara, independientemente del tipo de bombilla que lleve, y además con un solo dispositivo podremos controlar hasta 4 lámparas diferentes, cada una con su propio botón para poder apagar o encender la que nos interese. Lógicamente, este sistema también tiene desventajas. Entre sus principales desventajas está que su instalación no es tan sencilla. Deberemos quitar el interruptor viejo y colocar el nuevo. Para ello vamos a tener que tener una serie de conocimientos mínimos de electricidad para colocar correctamente los cables y sobre todo tener claro el sistema de cable fase y cable neutro. La mayoría de interruptores van a necesitar que añadamos un cable neutro, el cual no suele ser habitual que esté en el cajetín de las luces. Es por ello que debemos pasar un cable neutro desde una caja de registro cercana. Y si bien existen determinados modelos, normalmente son los Zigbee, que funcionan sin el cable neutro, permiten que una pequeña cantidad de electricidad pase a través de nuestra bombilla cuando esta está apagada, y así completar el circuito. Sin embargo, algunas lámparas, cuando pasa esta pequeña cantidad de electricidad, generan de forma aleatoria un parpadeo, el cual realmente es molesto. ¿No son los dibujos que provocan ataques epilépticos? Y para ello la única solución es añadir un componente que la propia marca te venderá de forma paralela a la luz. No un componente caro y de hecho muchas veces te lo regalan, pero es un trabajo adicional que hay que realizar y en muchos casos es bastante complejo, ya que hay que ponerlo justo detrás de la lámpara y dependiendo de la instalación puede llevarte más o menos tiempo. Siguiendo con sus desventajas, si queremos domotizar una luz conmutada deberemos cambiar todos los interruptores que controlen dicha luz. Solamente uno debe de tener control remoto, pero todos los otros deben ser de la misma marca y modelos parecidos para que funcione. Otro de los problemas de los interruptores es que la mayoría no permiten controlar la intensidad de la luz y por supuesto no permiten cambiar el color. Solo nos van a permitir apagar o encender y la mayoría de las veces va acompañado de un clic que suele ser bastante molesto, sobre todo si es en una zona de paso donde está encendiéndose y apagándose la luz constantemente. Finalmente, si bien no es un problema muy grave, cambia la estética, por lo cual seguramente tengamos que cambiar el resto de los interruptores aunque no haga falta para que vayan todos a juego, e incluso puede que más de un enchufe, lo cual al final es un coste adicional que hay que asumir. La siguiente alternativa que tenemos para domotizar las luces son los mini relés. Estos dispositivos se colocan en el cajetín detrás del interruptor que ya tuviésemos en casa y se conectan tanto a la luz como al interruptor. De esta forma permiten controlar tanto del interruptor habitual como de forma remota las bombillas, sin perder ninguna característica y sin cambiar absolutamente nada la estética. Además podemos usarlo tanto en luces conmutadas como en luces normales, y un solo relé puede funcionar con varios interruptores y varias lámparas. Evidentemente, como todo, tiene ciertas desventajas. Al igual que el interruptor, su principal desventaja es la instalación, que puede ser un poco compleja, sobre todo porque entre diferentes marcas su instalación puede ser distinta. Uno de los principales problemas a la hora de instalarlo es que si bien son muy pequeños, el espacio en el cajetín es bastante reducido, por lo cual no podremos dejar cables especialmente largos, dificultando un poco su instalación, y en determinados casos, sobre todo en casas antiguas, es posible que no quepa y tengamos que recurrir a pinzas y martillo para picar el fondo del cajetín, romper un poco de pared y abrir huecos como más o menos podamos para colocar todo.
Si no pudiésemos picar la pared, la única alternativa sería buscar alguna caja de registro cercana con suficientemente hueco y mandar todo el cableado allí. Sería un poco más complejo, pero bueno, evitaríamos tener que picar la pared, que en determinados casos puede no ser una opción. Al igual que los interruptores, tendremos modelos que funcionen con cable neutro, con lo cual tendremos que cablear un poco más, o sin cable neutro, pero que podamos sufrir los pequeños parpadeos, con lo cual tendremos que añadir la pieza adicional que dificultará también la instalación. Al igual que el interruptor, la mayoría de los modelos solamente van a permitir apagar y encender, junto con ese clic, 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 que al final puede resultar molesto. Finalmente, alguien decidió crear un dispositivo que aunase todas las características de los dispositivos anteriores y crear un pequeño híbrido milagroso. ¡Ya lo tengo! Cruzaré a nuestros animales uno con otro. Voy a conseguir un híbrido milagroso, fiel como un gato y limpio como un perro. Estoy hablando del casquillo inteligente, un dispositivo que aúna todas las desventajas de los dispositivos anteriores. Es un dispositivo que, aparte de bastante feo y grande, deberás colocar uno por cada bombilla. Solamente permite apagar y encender. No podremos controlarlo desde el interruptor, ya que si cortamos estaríamos cortando la luz. No todas las lámparas permiten cambiarlo y encima todo es caro. Quizás su única ventaja es que es fácil de instalar. Desenrosca la bombilla que tuvieses, coloca el casquillo y vuelve a colocar la bombilla que ya tenías. Pero más allá no le he visto mucha ventaja. Realmente todos los sistemas que hay para controlar la bombilla son estos. Sin embargo, existe una forma de mejorar uno de ellos, que es la bombilla inteligente. Consiste en añadir falsos interruptores. Estos interruptores, que la mayoría funcionan a pilas, podremos colocarlos en cualquier pared. De hecho, podremos ponerlos con cinta aislante de doble cara. Realmente no apagan ni encienden nada, sino que envían una señal para que sea nuestro sistema domótico el encargado de apagar y encender la bombilla que corresponda. Además, existen ciertos modelos que vienen preparados para sustituir el interruptor que ya tuviésemos y así colocar todos los interruptores con el mismo estilo. Su ventaja es que podremos tener bombillas inteligentes con toda la ventaja que ello conlleva y que además podremos controlarlo de forma manual. Existen incluso modelos, los de Philips por ejemplo, que permiten sacar el conector como si fuese un pequeño mando para llevárnoslo por la habitación para controlar las luces de donde queramos. Quizás el único inconveniente que tenemos es que no funcionan con todas las lámparas, solamente funcionan aquellas que podemos colocar bombillas inteligentes y que realmente el precio es más elevado ya que tenemos que añadir un interruptor adicional además de la bombilla. También tenemos el problema de que estos dispositivos solo suelen funcionar con bombillas de su marca. Aunque si usamos Home Assistant, este no será un problema. Al pulsar el botón, le mandaremos una señal a Home Assistant y se ocupará de encender la bombilla que corresponda, sea de la marca que sea. Además, incluso podremos utilizarlo no solo para controlar bombillas, sino para hacer cualquier tipo de uso. Así, si tenemos, por ejemplo, dos bombillas en un salón, podremos colocar un mando con 4 botones y podremos usar los otros 2 botones para cualquier otra acción, como puede ser controlar la calefacción o subir y bajar las persianas. Ya os estáis preguntando, ¿qué sistema es mejor? Pues por mi propia experiencia, cada sistema tiene sus ventajas y desventajas y deberemos tener en cuenta cuál nos conviene según el caso. En mi opinión, el sistema de bombilla inteligente para interruptor falso es el más polivalente y con el cual voy a conseguir mejores resultados. Si bien no es posible instalarlo en todos los sistemas, como indicaba, si la lámpara no permite cambiar la bombilla, pues no podremos usarlo. Sí va a funcionar en la mayoría de los casos y nos va a dar la ventaja de la bombilla inteligente junto al del interruptor inteligente. Por otro lado, una bombilla inteligente normal suele ir bastante bien para luces que no queremos controlar de forma manual. Por ejemplo, si queremos encender o apagar de forma automática las luces de un pasillo, pues realmente no nos haría falta poder controlarlo de un interruptor, ya que será el sensor de movimiento el que encienda o apague las luces cuando corresponda. También es bastante útil para luces exterior que se van a encender o apagar según la programación horaria. Para luces que vamos a controlar normalmente de forma manual, como pueden ser las lámparas de las habitaciones, deberemos elegir entre interruptor o relé. En mi caso, si vaya a remodelar un poco la habitación, optaría por el interruptor inteligente ya que nos va a quedar un sistema más limpio. Pero si solo queréis domotizar la luz sin tener que cambiar todos los interruptores, el relé inteligente funciona muy bien. Finalmente, un casquillo inteligente, creo que el único uso que le he encontrado es que sea una bombilla de muchos lúmenes, que no podremos encontrar un equivalente con domótica y por lo que sea no podemos instalar ni un interruptor ni un relé inteligente. Y la única opción que nos queda es esa. Más allá de esa opción, no le he visto ninguna ventaja sobre usar una bombilla inteligente. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro más o menos qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos, que cuando queráis domotizar unas luces no penséis solamente en colocar bombillas, que hay alternativas, y busquéis cuál es la que mejor viene. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.